Estamos casi iniciando. Si hay alguna persona que se haya alejado de la computadora y haya dejado simplemente el audio, avisarle, ¿verdad? Para que puedan incorporarse a esta parte. ¿Pueden ver mi cámara? Sí, soy yo que no puedo verlo. Sí, gracias, Julia. Sí, perfecto. Perfecto. Compañeras y compañeros, muy felices de estar aquí en nuestro primer módulo. Realmente ha sido un placer estar en este proceso y agradezco a CLADEN por su confianza en el proceso de coordinación académica. Estamos trabajando en mejorar una plataforma que es un esfuerzo feminista, como bien ustedes saben, y por eso se han interesado en participar en este diplomado sobre embarazo y maternidad infantil. Todas y todos los participantes y las docentes tenemos un interés especial, ¿verdad?, en este tema, sea porque lo estamos trabajando, porque sea nuestra línea de investigación o porque nos preocupa como una realidad social que ha sido invisibilizada por las campañas de embarazo adolescente y generalizadas sin identificar realmente el problema y cuáles son sus diferentes componentes. Hoy, en un módulo inicial, vamos a tener con nosotras y nosotros la presentación de Mirna Jiménez. Mirna es dominicana, médica, salubrista, docente e investigadora del Instituto de Género y Familia de la UAS y es una de las docentes de este primer módulo en el que han estado ya participando. Les rogamos, ¿verdad?, como preámbulo, que a aquellas y a aquellos que hayan tenido algún inconveniente en participar en la plataforma puedan incorporarse a la brevedad. Estamos ya finalizando el módulo 1, el próximo lunes inicia el módulo 2 y por lo tanto deben tener las actividades finalizadas para esta fecha. Y en el módulo 2, que ya está, es simplemente el lunes, muy temprano en la mañana, lo habilitamos, empieza una nueva etapa, entonces no les recomendamos que dejen ese tema pendiente. Si surgiera o tuvieran alguna duda con respecto al módulo, en esta sesión vamos a tener a las dos docentes, tanto a Mirna como a la señora Cecilia, a quien voy a presentar más adelante, y pues pueden aprovechar para, en caso de que tengan alguna duda sobre el contenido, no directamente de las actividades, porque haciendo la aclaración, esa parte la van a manejar las tutoras directamente, ¿verdad? El apoyo y el seguimiento a lo que son las actividades, pero sí de contenido. Entonces, tenemos una primera presentación por parte de Mirna Jiménez, que nos va a hablar sobre derechos humanos de las mujeres y las niñas en esta primera parte. Así que no voy a dar más preámbulos porque ya hemos retardado un poco para que todas y todos pudieran estar. Tenemos 29 participantes y como ustedes saben, pronto van a tener la plataforma disponible, la grabación de esta presentación disponible. Así que con ustedes, en una primera fase, les dejo con Mirna Jiménez de la Rosa, quien va a hacernos una presentación sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Mirna, bienvenida y gracias por tu apoyo en este módulo. Estoy habilitando el micrófono. Ah, perfecto. Buenas. ¿Me escuchan y me ven? Sí. Me oculto yo. Un abrazo. Entonces,
Es un gran honor para mí poder estar compartiendo con ustedes hoy. Realmente es un gran desafío el que he asumido de conversar con ustedes, que en la mayoría entiendo que pueden tener desde la perspectiva de derechos, tal vez un poco más de expertise que yo, que de formación soy médica. No obstante, el tema, como muy bien señalaba Liliana, es un tema que resulta de gran interés y de gran compromiso como médica, como feminista, como defensora de los derechos de las mujeres, y en particular en mi trabajo de cara a la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, área en la cual estoy trabajando de manera bastante intensa en este momento. Entonces, en general vamos a estar reflexionando un poco sobre derechos, su vinculación con el género, los derechos humanos, de manera particular los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y conversando sobre algunos estándares internacionales que son para la defensa y la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres, de manera particular en nuestro continente y también en el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces, cuando estamos hablando de derechos, lo podemos ver desde la perspectiva sistémica, o sea, del sistema jurídico, como de su expresión natural en el espacio de convivencia de los seres humanos. Donde quiera que hay dos o más personas, se establecen relaciones de poder, y esas relaciones de poder están marcadas a partir de las normas de comportamiento, ya sean normas sociales, ya sean, no obstante, de manera muy particular, hay unas normas que están vinculadas al aparato estatal y que están en un contexto en el cual su incumplimiento lleva a una sanción institucionalizada, y de esas son, ¿verdad?, las normas jurídicas. No obstante, las relaciones de poder están muy marcadas en función del ejercicio de poder que se establecen, y lamentablemente en nuestra sociedad se han establecido dinámicas en las que quienes se consideran más fuertes oprimen a quienes consideran más débiles. Y en el marco de las relaciones entre hombres y mujeres y dentro de la diversidad de hombres y mujeres, quienes no respetan o no se asumen, no se encasillan dentro de esos estereotipos dominantes, también han sufrido un rol subordinado en una sociedad patriarcal donde se asume que las mujeres deben estar sometidas a la voluntad, a los deseos de los varones. Y lógicamente, las normas de convivencia que se establecen, y en este caso las normas jurídicas y el marco del derecho, responde a un contexto. Y es en respuesta a ese contexto machista en el cual se hace control de control desde el poder masculino, que ha llevado a que, o llevó durante mucho tiempo a que en la práctica las mujeres, las niñas, los niños, las personas envejecientes, las personas con capacidades diferentes no fueran asumidas como sujetos de derechos. No obstante, como bien señalábamos, esas relaciones de poder están enmarcadas en la relación y la interacción entre las personas, y los grupos que tradicionalmente han sido marginados
han ido ganando conciencia, han ido tomando control de su vida mundial, y de manera particular el movimiento feminista en América Latina ha jugado un rol trascendental en la creación de teoría que rompa con los esquemas que tradicionalmente, incluso desde las ciencias y mucho más en el caso que nos ocupa, incluso en las ciencias médicas, fueron usadas como soporte para justificar un esquema de dominación que las evidencias científicas actuales cada vez desmontan mucho más. Entonces, esas luchas, esas tensiones entre los grupos sociales y de manera particular entre los grupos de mujeres, los movimientos feministas y el status quo, ha llevado, incluso con sangre de por medio, al reconocimiento de los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos, esas características, esas facultades que dependen de la interacción y que todos seres humanos, por el simple hecho de nacer humano, los tiene y deben estar reconocidos, y los estados tienen el rol de proteger, respetar y hacer efectivos, están basados precisamente en principios fundamentales, y el principal es el principio de la universalidad de estos derechos. Sin embargo, como bien señala la bibliografía que ustedes tienen como referencia en el material de estudio, el contexto patriarcal de desigualdad en el ejercicio de los derechos no permite de manera natural que la universalidad de los derechos humanos se haga práctica. Esos derechos humanos que uno depende del otro, que no hay forma de que al violentar uno, el otro quede indeble. Esos derechos humanos que son intransferibles, no hay forma de renunciar a ellos. Ellos tienen que estar garantizados desde los estados, y no simplemente por crear facilidades, sino de manera equitativa para la población. Entonces tienen que garantizar los estados el hacer real esos derechos. Por ejemplo, estamos hablando de derechos civiles y derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, cuando en la práctica, con mucha frecuencia, estos segundos derechos económicos, sociales y culturales, donde está incluido los derechos vinculados a la salud sexual, a la salud reproductiva, los derechos vinculados a el acceso a educación, o sea, esos derechos con mucha frecuencia siguen siendo vistos como secundarios, pero cuando una circunstancia adversa no garantiza que la población pueda proveerse por sí misma, por ejemplo, en un caso de una niña que resulta vinculada a que inicia su actividad sexual, por ejemplo, necesita garantizar acceso a salud. Si ese inicio de actividad sexual se hizo en una perspectiva y un enfoque con una persona de su misma edad, etcétera, tiene que poder disfrutar, si fue su decisión, de acceso a servicios de salud, de anticoncepción, por ejemplo, de orientación y acceso a educación sexual integral desde los espacios formales. No obstante, si por una circunstancia adversa y externa no lo tiene, el Estado tiene que poder garantizar ese acceso a esos servicios. Sin embargo, ese enfoque de derechos humanos comenzó en el reconocimiento internacional por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el mismo título de la declaración partía de que ciudadano tenía que ser hombre, tenía que ser blanco, tenía que ser propietario. O sea,
Y en el mismo momento en que surge esa declaración, ya comienzan las resistencias por parte de las mujeres que iban ganando conciencia de su función social, de sus capacidades, de la situación de discriminación en la que históricamente han vivido la mitad de la humanidad. Y en el mismo momento en que surgen los derechos del hombre y del ciudadano, por ejemplo, estaba Olympia de Gouges lanzando la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. La evolución de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos permitió que desde la Organización de las Naciones Unidas, cuando se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se asumiera al menos un lenguaje neutral, donde se habla de derechos humanos de ciudadanos, ciudadanas, se menciona incluso en ocasiones a las mujeres. No obstante, el enfoque sigue siendo desde una perspectiva de ofertar un lenguaje, una idea de que hombres y mujeres tienen igualdad de derechos en un contexto donde la discriminación contra las mujeres es demasiado fuerte y la declaración de buenas intenciones no es suficiente para poder garantizar entonces que se lleve a la práctica lo que está planteado en las palabras. En un contexto, es válido recalcar que si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales para hombres y mujeres, de manera que todos los derechos humanos son derechos de las mujeres y las niñas, quedó evidente en el ejercicio cotidiano en los diferentes países que no iban a caer del cielo de repente el respeto a los derechos de las mujeres y las niñas cuando históricamente y en el marco incluso de las leyes nacionales, las mujeres no existen más allá de la posibilidad de ser esposa, de ser madre. En ese sentido, entonces, fue necesario el identificar, crear, pelear por el reconocimiento de una serie de derechos que resultan de las necesidades particulares a propósito de la discriminación de género a la que ha sido sometida la mujer históricamente y contra la que la mujer se ha rebelado históricamente. En ese sentido, como resultado de esas luchas, se logró la declaración de la década de la mujer en los 60, que dio inicio a una serie de conferencias mundiales en las cuales se fueron abordando temáticas específicas, concretas, sobre necesidades de las mujeres y las niñas, como el tema de la trata, el tema de la maternidad, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, o sea, el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, hay una serie de necesidades particulares que ponen en evidencia la dificultad que tienen las mujeres de acceder a puestos de poder, la desventaja en el acceso a posiciones laborales, y todos esos elementos han ido siendo puestos sobre el tapete en la lucha por la generación de igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones de vida entre hombres y mujeres. En ese sentido, entonces, como les decía al inicio, el proceso de lucha de las mujeres ha permitido que se vayan generando una serie de mecanismos en los cuales las mujeres pueden reclamar
mujeres y hombres, pueden reclamar el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas, y lo estamos organizando en dos sistemas. El sistema interamericano, que responde a la Organización de los Estados Americanos, el conjunto de países que conforman las diferentes regiones del continente, y que en la forma institucional está representada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema universal, que depende de manera más amplia de la Organización de las Naciones Unidas, que cuenta con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, una serie de procedimientos especiales que responden a mandatos temáticos y que realiza además el examen periódico universal respecto al conjunto de derechos humanos por países, y 10 órganos específicos, 9 que responden a tratados y convenios, y el subcomité para la prevención de tortura. En ese sentido, entonces, ambos sistemas cuentan con recursos específicos y mecanismos específicos para poder tramitar, para poder exigir, para poder concretizar en la práctica esos derechos particulares que nos competen de manera especial a las mujeres y las niñas, y además de el sistema, o sea, el respeto general a los derechos humanos. En ese sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con 2 espacios específicos que son de interés particular para el tema que acoge este diplomado. Uno es la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer y el otro, la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Estas relatorías se encargan de elaborar recomendaciones específicas ante la identificación de situaciones de violación a los derechos humanos de mujeres y niñas por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, así como el acompañamiento y asesoramiento a la Comisión del Sistema Interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para casos individuales y peticiones, así como el análisis de temas para generar jurisprudencia ante situaciones concretas de violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas. De igual manera, cuando se presentan situaciones particulares en Estados miembros sobre temas vinculados a su asunto, ya sea mujer o niñez, también estas relatorías tienen competencias para estudiarlos. De manera concreta, la región de las Américas ha sido la pionera en la generación de mecanismos y recursos para la defensa de los derechos de las mujeres. Y desde muy temprano en el siglo XX ya se comenzó generando herramientas para la defensa de los derechos de las mujeres con la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer. Asimismo, han ido evolucionando de manera paralela con el Sistema Universal de las Naciones, Sistema Universal de Derechos Humanos, la asunción de esos compromisos de manera particular para nuestro continente. Sin embargo, hay un convenio, un recurso que es muy particular, muy propio, muy específico y que tiene una gran utilidad en el tema que nos ocupa, y es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta convención, también conocida como Convención de Belém do Pará, es única en el conjunto de sistemas regionales, o sea, es la convención que trata de manera más precisa y más aterrizada el tema de la violencia contra las mujeres. Y
fundamenta que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y las libertades, que la violencia limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento y goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales, y pone muy de manifiesto que la misma es resultado de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. Esta convención pone de manifiesto y de manera concreta el derecho a una vida libre de violencia como un derecho humano, de manera particular aplicada a mujeres y niñas, y tiene un mecanismo concreto de seguimiento. O sea, porque es un documento, es una convención que es vinculante en ciertos elementos, y como toda convención, los estados que la firman asumen responsabilidades a cumplir, y esta convención cuenta con un mecanismo de seguimiento que monitorea el avance del cumplimiento de los países en el respeto a los acuerdos que establece la convención. Como habíamos mencionado, el sistema interamericano, ¿verdad?, se complementa con un sistema universal en el cual desde la Organización de Naciones Unidas compete ya a todos los países que forman parte del sistema y cuenta con recursos específicos en los cuales contamos con los planes y plataformas de acción resultantes de conferencias mundiales, así como con convenciones y tratados que son múltiples, pero que nos vamos a concentrar en aquellos que han tenido mayor impacto en la consecución del reconocimiento de derechos de las mujeres. Entonces, no se puede dejar de mencionar la primera conferencia mundial sobre la mujer en México, ¿verdad?, que abrió todo este ciclo de conferencias y dio el primer paso en el sentido de el reconocimiento. Desde acá surge la iniciativa para la elaboración de la CEDAW, y sigue un ciclo, ¿verdad?, que en el caso de las conferencias un poco como que tiene su momento culmen en la conferencia, en la cuarta conferencia en Beijing, la cual sigue, su plan de acción sigue estando vigente y sigue siendo el ente rector del quehacer de el conjunto de organizaciones de las Naciones Unidas que velan por la lucha constante del respeto a los derechos de las mujeres y las niñas. De manera muy particular, entonces, tenemos las convenciones y tratados, y dentro de estas convenciones se resalta la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y su protocolo opcional para la eliminación de todas las formas de discriminación, que los estados firmantes asumen como mecanismo para la tramitación individual de casos de violación al cumplimiento de esta convención. Como mencionábamos al presentar el Sistema Universal de Derechos Humanos, mencionamos que se cuentan con comités específicos de seguimiento a los tratados internacionales. Y en el caso de la CEDAW, es uno de esos tratados que cuenta con un comité de seguimiento, un comité que vela por el cumplimiento de los acuerdos y al examinar
el quehacer genera jurisprudencia a partir de el análisis puntual de casos y la generación de recomendaciones a los Estados miembros, a los Estados partes del sistema de Naciones Unidas, para enfrentar a las situaciones de violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas que son discutidos en este comité. En este sentido, ustedes cuentan en el material de lectura con el enlace a 3 recomendaciones que son de gran trascendencia para el tema de interés de este diplomado. Está la recomendación general número 31 del comité, que versa sobre el matrimonio infantil o el matrimonio forzoso. Y esta recomendación no solo se ocupa de la perspectiva de la CEDAW, sino que también incluye la perspectiva desde la lógica de la protección de los derechos de la niñez, y es una recomendación conjunta de ambos comités, el comité que vela por la Convención de los Derechos del Niño, así como el comité para la CEDAW. La otra recomendación tiene que ver sobre el acceso de las mujeres a la justicia, y en esta recomendación de manera particular hace referencia al acceso de las niñas a la justicia, hace referencia a cómo los matrimonios infantiles limitan el acceso a justicia de las niñas. Incluso habla respecto a cómo esta situación puede llevar a embarazos forzosos y a la continuación de, y cataloga como violencia de género la continuación forzada de un embarazo no deseado. Entonces, espero que el panorama introductorio que les he brindado pueda ser de utilidad en el proceso de discusión respecto al tema. Y a continuación les dejo con Cecilia Nández, quien estará conversando con ustedes respecto a los derechos de las niñas, los niños y la Convención por los Derechos del Niño. Bien, muchísimas gracias, Mirna, por esta presentación. Tal cual dices, siempre tenemos que ver el derecho desde una perspectiva diferente, así que ayuda mucho ver tu visión como médica que trabaja todos los días con la asistencia de niñas y adolescentes en estos temas. Así que ver el marco jurídico desde tu perspectiva siempre nos va a ayudar a estar más conectada a la realidad, tan siquiera tú comentarnos el trabajo que has hecho. Bueno, tenemos una pregunta, entonces antes de pasar con Cecilia, te voy a pasar la pregunta a ti para que no haya una ruptura del tema, porque realmente tenemos un pequeño, ¿verdad?, cambio, una continuación, una ampliación ya en el tema de las niñas. Entonces, si me permites, te paso la pregunta de Natalia, de Honduras. Ella nos pregunta, ¿qué implica en la práctica un tratado, convenio, resolución vinculante para el país firmante? ¿Hay alguna consecuencia para el país por el incumplimiento de esos acuerdos o compromisos asumidos? Dice ella que del caso de Honduras sí firmó CEDAW, sin embargo no ha ratificado el protocolo facultativo. Ok, en el caso, si se fijan, cuando un Estado firma un convenio que tiene carácter vinculante, eso significa que el país no tiene la libertad de decidir no asumir los compromisos que están presentes y que han sido firmados. Y por ende, es plausible de que sus ciudadanos y ciudadanas puedan utilizar
el sistema internacional de derechos humanos. O sea, ante el incumplimiento del Estado de los compromisos asumidos, entonces ese individuo, ese ciudadano que no ha visto satisfecha su necesidad de justicia o de cumplimiento pleno de sus derechos fundamentales, puede ir ya sea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Consejo Internacional de Derechos Humanos para demandar el cumplimiento. Y estos mecanismos cuentan con la posibilidad de tramitar una resolución amistosa de la situación si el Estado asume su responsabilidad y busca la forma de resarcir al individuo, o entonces lleva a una discusión, a una especie de juicio, disculpen mi pobre manejo del léxico legal, ¿verdad? Y entonces ahí sí el país puede ser condenado y eso puede implicar que pierda ciertos, puede implicar que pierda ciertos beneficios en el ámbito de la consideración del mismo como garante de derechos y puede implicar condenas y ciertas medidas, pero eso hay el tipo de condenas y las consecuencias. Voy a necesitar que lo enfoquen desde la perspectiva legal. No obstante, sí sé que desde la perspectiva del derecho internacional, o sea, la cooperación internacional, desde la perspectiva del reconocimiento internacional del país, eso repercute de manera negativa en su posibilidad de acceder a cooperación y a interactuar en el sistema internacional con el resto de los países. Gracias, Natalia, a ti por tu pregunta. Bueno, en el aspecto legal, resaltarle que el último módulo va a tener un enfoque bastante fuerte en ese aspecto, y en aquel módulo vamos a aprender a utilizar cada una de estas herramientas que se han mencionado en el sentido de poder hacer útil de esta sociedad civil estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero también en el caso de los que trabajan y las que trabajan en el Estado, poder participar en una información coherente de lo que se está haciendo. Nosotros somos, ¿verdad?, de la visión de que por eso tenemos una participación activa, no solamente de sociedad civil en el diplomado, sino también de quienes participan en las actividades del Estado, de que hay una responsabilidad de llenar y responder a los informes de una forma ética. Entonces, con eso nosotros apoyamos a que nuestras instituciones se fortalezcan, a que los servicios se mejoren. Si, por ejemplo, ¿verdad?, para explicar mis palabras, escribo un informe en el que idealizo todo lo que se está haciendo, estoy impidiendo que los servicios mejoren. Entonces, debemos verlo desde ese enfoque práctico y por eso servirá ese sexto módulo para ampliar los conocimientos en ese sentido y también para que de ambos lados, el que le toca escribir el informe como el que le toca participar en un informe en sombra, sepa cómo hacerlo correctamente y lo haga de una forma efectiva para lograr mejorar los derechos de las mujeres y las niñas. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra segunda sesión. Con nosotros está la profesora Cecilia Hernández. Ella es docente de la tercera y cuarta sesión de este módulo 1. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR y trabaja en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, diplomada en Género y Políticas Públicas. Ella nos va a hablar hoy sobre la Convención de los Derechos del Niño,
sus principios y también profundizar sobre el derecho de los niños y niñas a ser escuchados. Cecilia, a ver, te convierto en presentadora. Aquí, perdón. Muchas gracias, Cecilia, por tu apoyo. Y ya desde ahora estoy aquí anotando una pregunta que tiene que ver con tu tema. Las guardo y al final de la sesión te las paso igual que he hecho con Mirna. Recuerden, por favor, silenciar su micrófono una vez entren, porque de esa forma, aunque yo no soy exenta de ruido tampoco, tenemos menos interrupciones, sobre todo con las participantes, y evitamos, ¿verdad?, la caída. Muchas gracias, y Cecilia, la presentación es suya. Gracias, Liliana. Bueno, estimados integrantes de este diplomado, ya me presentó Liliana. Yo no soy docente universitaria, soy más bien que nada activista y he trabajado en mi profesión como abogada defendiendo los derechos de las mujeres y de las niñas. Así que, bueno, desde esa mirada voy a plantearles a ustedes mi visión sobre la Convención de Derechos del Niño, los principios rectores y la opinión, la importancia de la opinión del niño y de la niña para ser escuchados. Así que, bueno, paso entonces a compartir la pantalla. Entendí necesario, como también lo hizo Mirna, que era mejor pasar unas diapositivas para que fuera más entendible y más ameno lo que vamos a conversar. Así que no sé si es Mirna la que me va a dar paso a las diapositivas, ¿sí? No, sería directamente desde tu computadora. Ah, bien, yo pensé que sí, teníamos que abrirla. Perfecto, perfecto. Sí. Aprovecho para recordar que por favor, tan pronto ingresen, silencien sus micrófonos, porque de esta forma se evita un poco las interrupciones. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver en la primera parte la Convención de Derechos del Niño, que fue adoptada y abierta a la firma por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 20 de noviembre de 1989, y entró en vigor en 1990. La Convención aborda todos los derechos, los civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, y despliega un sistema de protección integral de los derechos humanos de la niñez, que además de esta forma reconoce la interdependencia que existe entre los derechos. La Convención introduce un nuevo estatuto jurídico político de la infancia, revoluciona el sistema de derechos humanos, porque además, por primera vez, lo que hace es reconocer al niño y la niña como sujetos de derecho y un fin en sí mismos. Esto hace que produzca una reconfiguración de las relaciones de los niños y las niñas con sus padres, con la familia, con la sociedad, con el Estado, democratiza el ámbito familiar, y de tal forma que todos los integrantes de la familia tienen un mismo estatus jurídico, que es el de sujetos de derecho. La Convención define
al niño y la niña como un ser humano menor, todo ser humano menor a los 18 años de edad. Y como van a ustedes ver en el desarrollo de la lectura de la Convención, en su articulado van a ver que aborda todos los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, y le reconoce una esfera creciente de autonomía a todas las personas menores de edad y le impone al Estado además obligaciones, así como a la familia y a la sociedad. Las mayores obligaciones sin duda van a ser... Discúlpame que te interrumpo un segundito solamente. No se está viendo tu pantalla todavía. ¿No se está viendo? No. Perdón. Excelente, excelente. Ya se ve, perfecto. Bien. Entonces, yo decía que entonces que definía la Convención a los niños y las niñas como todo ser humano menor de edad, menor de 18 años, perdón, y las reconoce una esfera creciente de autonomía y reconoce además de reconocerle esa autonomía, le impone al Estado determinadas obligaciones y también se las impone a la familia y a la sociedad. Y les decía que las mayores obligaciones van a ser del Estado, porque el Estado es responsable no solamente digamos, propender al desarrollo integral de la niñez, sino además de que la familia y la sociedad respeten sus derechos. La niñez, antes de la Convención, era solo contemplada jurídicamente desde su vulnerabilidad. Esto es lo que se llamaba la doctrina de la situación irregular. No se diferenciaban los niños y niñas que habían incurrido en hechos antisociales o que estaban en situación de abandono o que estaban en situación de riesgo o en situación de discapacidad. Los niños que estaban en esas condiciones, los niños y las niñas, tenían que estar, ser objeto de tutela y tenían que estar bajo la tutela jurisdiccional de los jueces y las juezas. Es decir, lo que se propendía era que, bueno, que ante esas situaciones hubiera una intervención jurídica para proteger, digamos, tutelar a esos menores, porque así se le decía, menores que estaban en una situación irregular. A partir de la Convención, el paradigma cambia totalmente. Hay un nuevo enfoque, un enfoque de derechos, y hay un cambio cultural que se produce a partir de ella. Hay una visión ética y garantista que significó un corte con la doctrina anterior. De la doctrina de la protección de la situación irregular se pasa a la doctrina de la protección integral. Se evoluciona de un concepto de niñez objeto de protección y de tutela, receptora pasiva de cuidados, a una nueva concepción del niño y la niña como sujetos de derechos y con una ciudadanía activa. Los niños, niñas y adolescentes tienen los derechos de todos los seres humanos, pero además tienen derechos especiales por su condición de niños y niñas. Son protagonistas de su desarrollo y son capaces de modificar su entorno. Y dejan de llamarse menores. Ahora los vamos a llamar, los llamamos niños y niñas. La doctrina de la protección integral y su concreción en la Convención
es la piedra fundamental para empezar a pensar la niñez basada en la dignidad y en la autonomía de las personas menores de edad. A partir de allí las obligaciones de los padres cambian, los padres antes tenían un poder irrestricto sobre el destino de sus hijos, que se suponía que era para protegerlos y dirigirlos. A partir de ahora pasan a tener la obligación de garantizar el ejercicio, garantizarles a los niños y niñas el ejercicio de un grado creciente de autonomía. Las decisiones de los padres ahora solo van a ser válidas cuando se compruebe que los niños y niñas no tienen una capacidad de formarse un juicio propio. Entonces, la convención, junto con los protocolos facultativos que luego se van aprobando, y que son 3, los protocolos facultativos a la convención, además de las recomendaciones y declaraciones que hace el Comité de Derecho del Niño, de eso vamos a hablar ahora, del comité, y de otros instrumentos internacionales y regionales que son garantistas de derechos humanos, pasan a conformar un nuevo corpus juris. Esto es una expresión muy de derecho, muy de abogados, pero es un nuevo cuerpo de derechos que son garantistas, que garanten los derechos humanos de los niños y las niñas. Yo les hablaba de los protocolos facultativos y de la convención. Hay 3. Es el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de niños en la pornografía. Otro es el relativo a la participación de niños en conflictos armados. Y el tercero, que es el más nuevo, es el del procedimiento de comunicación, que es del 2014. Sobre este me parece que importa detenernos un poco porque este protocolo lo que permite que a partir del 2014, cuando se entra en vigor, se puedan presentar comunicaciones individuales o por grupos, presentar ante el comité cuando entiendan que han sido víctimas de una violación por parte del Estado, o en fin, o de privados, pero que sienten que sus derechos han sido violados, y entonces previamente deberán cumplir con todos los requisitos de la jurisdicción interna, es decir, completarla, de la jurisdicción interna de los países, y si allí no han tenido reconocimiento a esa violación de sus derechos o reparación, pueden entonces presentarse ante el Comité de Derecho del Niño, en forma individual, y pueden ser los mismos niños y niñas, esto es muy interesante, o también a través de sus representantes. Pero también se pueden presentar como grupo cuando se sientan que hay un grupo de niños y niñas que han tenido que sus derechos han sido violados. A mí me parece y nos parece, creo, a todas, que esto es un mecanismo interesantísimo, un mecanismo que en definitiva garantiza la efectiva participación de los niños y niñas en la defensa de sus derechos, así que me interesaba destacar. Bueno, pero además hay otros instrumentos internacionales y regionales que garantizan o que integran este corpus juris de lo que les estoy hablando. Son, por ejemplo, el Convenio 182 y su Recomendación 190 de la OIT, la Convención Americana sobre Tráfico Internacional de Menores de 1994, la Convención de Belén do Pará de 1994, a la que se refería Mirna recién, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia, que son, reconocidas como las reglas de Beijing, que son de 1985, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad, que son las reglas de Tokio, que son de 1990, y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como las directrices de Riad, que son también de la misma fecha de 1990.
por último, también el convenio 138 y la recomendación 146 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de trabajar también integran este nuevo e importante corpus juris. Bien, vamos ahora a esa nueva concepción de derechos humanos que les planteaba que introduce la Convención. La doctrina anterior de la que le hablé, de la situación irregular, había inspirado las declaraciones otras declaraciones de derechos humanos que ya existían, una de 1924 de la Liga de Naciones, otra de 1959, ya de las Naciones Unidas, pero esas declaraciones basadas en aquella concepción de la situación irregular, partían de una mirada de represión y control de la niñez, y el enfoque era desde las necesidades de esa niñez. Como les decía antes, los niños y niñas no eran sujetos de derechos, sino que eran objeto de las medidas que la justicia disponía para reparar, entre comillas, esas situaciones. En el enfoque nuevo de la Convención, independientemente de la situación económica o social en la que estén los niños y las niñas, estos son seres humanos en desarrollo y tienen un derecho a una protección especial. Y el Estado está obligado a brindarles las condiciones de vida adecuadas para su desarrollo integral. De esto estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, pero estamos también hablando de otras condiciones simbólicas que hacen al desarrollo integral de la niñez. Para la Convención, la niñez es una sola y se debe abordar a través de políticas integrales. Y tienen que ser políticas que garanticen las condiciones materiales para posibilitar el desarrollo de los niños y de las niñas como sujetos autónomos que están en pleno desarrollo de su personalidad. Bueno, y pasamos al Comité de Derechos del Niño, del que les iba a hablar. En el artículo 43 de la Convención, ustedes pueden encontrar la creación del Comité de Derechos del Niño. Es un comité que está integrado por 10 expertos y expertas que son independientes de los estados, es decir, que actúan a título personal y no como representantes de los estados. También ese artículo 43 establece que son los estados los que deben presentar periódicamente informes periódicos, así se llaman, respecto a cómo van cumpliendo con la Convención en sus países. Y una de las funciones del Comité de Derechos del Niño es monitorear este cumplimiento de las convenciones, de la Convención por parte de los estados partes. Pero además tiene otra función, que es la de emitir observaciones generales, que son interpretaciones auténticas de la Convención. ¿Qué es interpretación auténtica? Bueno, es darle una interpretación más profunda a los conceptos que están vertidos en la Convención. Profundizar un poco más en esos conceptos que a veces están enunciados en una forma rápida o tal vez incluso vaga. Estas observaciones generales también integran corpus juris del derecho de infancia, del que les mencionaba, porque son interpretaciones, como les decía, de los conceptos de la Convención. Bien, algunas observaciones generales que yo quiero destacar, que me gustaría que ustedes también después leyeran y profundizaran. Esto simplemente lo que voy a hacer es la mención de algunos puntos en los que me interesa recalcar, porque tienen que ver además con el tema
muchos de ellos con el tema de este diplomado. Por ejemplo, la observación general número 15, sobre el derecho del niño al disfrute al más alto nivel posible de salud, así se llama, y se refiere al artículo 24, que es justamente el artículo que refiere al más alto nivel posible de salud. Y la observación general destaca que con la evolución de sus facultades, los niños deben tener acceso a terapia y asesoramientos confidenciales, y los estados deben estudiar la posibilidad de permitirles acceder a someterse a determinados tratamientos e intervenciones médicas, vean ustedes, sin el permiso de su progenitor, cuidador o tutor, como la prueba del VIH y servicios de salud sexual y reproductiva, con inclusión de educación y orientación en materia de salud sexual, métodos anticonceptivos y aborto en condiciones de seguridad. Como ven, esta es una observación general y una interpretación bien importante perdón, que volvía a la pantalla, déjenme volver entonces. Ahí está, a lo que estaba diciendo. Les decía, vean la importancia de esta observación general número 15. Por otra parte, tenemos la observación 18, pero yo quería previamente, antes de esta observación general, quería plantear la recomendación general número 12, también los insto a que, y las insto a que la lean, porque es una observación que abarca muchísimos temas y que tiene que ver con un punto que voy a desarrollar posteriormente, que es el de el derecho de la niña a ser escuchada, del niño y la niña, pero en particular esta observación general se refiere en particular al derecho de la niña a ser escuchada. En el párrafo 77 de esta recomendación, perdón, estoy hablando de una recomendación general del comité, dice: el comité insta a los estados parte a que presten atención al derecho de la niña a ser escuchada, a recibir apoyo si lo necesita para expresar su opinión y para que ésta se tenga debidamente en cuenta, dado que los estereotipos de género y los valores patriarcales perjudican e imponen graves limitaciones a las niñas en el disfrute del derecho enunciado en el artículo 12. Bien, a mí me parece que esto es bien interesante para el tema que nosotros estamos desarrollando. Y también el párrafo 99, en el que habla de participación de los niños en las prácticas y decisiones relativas a su propia atención en salud. En el párrafo 100, el comité expresa: se le debe suministrar información sobre los tratamientos que se propongan y sus efectos y resultados, en particular de manera apropiada y accesible para los niños con discapacidades. Y en el párrafo 101, de la recomendación general número 12, es necesario que los estados partes introduzcan leyes o reglamentos para garantizar el acceso de los niños al asesoramiento y consejo médico confidencial sin el consentimiento de los padres, independientemente de la edad del niño, en los casos que sea necesario para la protección de la seguridad o el bienestar del niño. Como ven, acá ya estamos adelantando uno de los temas fundamentales, me parece que introduce el comité, la convención y interpreta el Comité de Derechos del Niño, que es la autonomía creciente que debe tener los niños y las niñas para desarrollarse y para desarrollar sus opiniones y para desarrollar un proyecto vital propio. Ahora sí,
La observación general número 18 del Comité de Derechos del Niño, que va unida, que se adopta en forma conjunta con la recomendación general número 31, que ya había mencionado Mirna, la número 31 de la CEDAW. ¿Por qué se adopta en forma conjunta una observación general del Comité de Derechos del Niño y una recomendación general del Comité de CEDAW? Bueno, esta recomendación, dicen los integrantes del comité, se justifica porque en las prácticas nocivas que están profundamente arraigadas en actitudes sociales según las cuales se considera a las mujeres y las niñas inferiores a los hombres y los niños sobre la base de funciones estereotipadas. También ponen de relieve la dimensión de género de la violencia. En base a esto es que estos dos comités adoptan en forma conjunta una recomendación en el que disponen. También ponen de relieve la dimensión de género de la violencia e indican que las actitudes y estereotipos por razón de sexo o de género, los desequilibrios de poder, las desigualdades y la discriminación perpetúan la existencia generalizada de prácticas que a menudo implican violencia y coacción. Y en otra parte, las prácticas varían según la región y la cultura. Las más prevalentes y mejor documentadas son la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o forzoso, la poligamia, los delitos cometidos por motivos de honor y la violencia por causa de dote. Bien, entonces, les recuerdo los artículos que son importantes para que ustedes de la Convención lean y relean. El artículo 3, en el que en el inciso 1 está plasmado el interés superior del niño y de la niña. El artículo 5, que es el principio de autonomía progresiva, en el que me voy a extender ahora. El artículo 12, que contiene el derecho del niño y la niña a ser escuchado, el derecho a la participación. El artículo 14, que es el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. El artículo 17, que es el acceso a la información, el derecho al acceso a la información. El 24, que es el que ya he mencionado, que es el derecho a la salud, disfrute del más alto nivel posible de salud. Y el 28, que es el derecho a la educación. Voy a pasar ahora a la otra parte, a la sesión número 4, que también me correspondía, y que es la de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, y el derecho del niño y la niña a ser escuchados. Los principios rectores de la Convención son 4. El de no discriminación, que está plasmado en el artículo 2, el interés superior del niño y la niña, que está en el artículo 3, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, que se encuentra plasmado en el artículo 6, la opinión del niño y de la niña en el derecho, que es el derecho a la participación y que se encuentra en el artículo 12. Bien. Vamos a hablar entonces del primer principio, el de no discriminación. Es un principio que está en la mayoría de los instrumentos internacionales y regionales también. Según la Convención, los niños y las niñas tienen derecho a no ser discriminados en el ejercicio de sus derechos por motivos de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, su origen nacional, étnico, social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición. Yo les planteo ver el artículo 2 de la Convención, la observación general número 12 sobre el derecho del niño y de la niña. El principio de no discriminación es el principio, en definitiva, de igualdad y no discriminación, y está íntimamente ligado a la dignidad de la persona.
Pasamos entonces ahora al interés superior del niño y de la niña. Está en el artículo 3 de la Convención, es el principio regulador de la Convención, busca la efectiva realización de los derechos de la niñez y proclama perdonen. Y bueno, tiene que ver, para efectivizar la realización de los derechos de la niñez, se tiene que ver el contexto y las circunstancias de cada niño o niña, eso es lo que dispone el interés superior del niño. No se puede invocar para limitar o desconocer los derechos de la niñez y, por otra parte, es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué significa? Significa que es un concepto que está formulado en forma abierta, en forma ambigua, y deja el contenido a voluntad de quien interpreta la norma. Y ese contenido entonces será dado por los jueces y las juezas que intervengan, o los funcionarios y funcionarias públicas, que deban subrogarse a la voluntad de los niños y las niñas. Y esto implica un peligro, el peligro de que la doctrina tutelar, la doctrina que nos habíamos referido antes de la situación irregular, pueda mecharse, pueda meterse de nuevo a través de esa interpretación que puedan hacer jueces y juezas. Bien. Entonces, seguimos. Otro principio, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, que se encuentra en el artículo 6 de la Convención. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo debe ser garantizado, dice el artículo, en la máxima medida posible. Utiliza el término desarrollo refiriéndose no solamente a la salud física del niño y del adolescente, sino que también se refiere a la salud mental, a la salud emocional, a los aspectos sociales, culturales y a todas las condiciones necesarias para que tengan un desarrollo integral. La política de infancia debe promover, garantizar y efectivizar las condiciones materiales para que la niñez pueda desarrollar su autonomía, su personalidad y su proyecto propio. La opinión del niño y de la niña, el derecho a la participación, es otro de los principios, uno de los principios fundamentales. Es el eje que estructura la Convención. Es el principio que cambia drásticamente el ejercicio de los derechos de la niñez, es el que revoluciona, como les decía al principio, el sistema de derechos humanos. Los niños tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones se tengan en cuenta en todos los asuntos que los afecten. Así lo expresa el artículo 12 de la Convención. Por su parte, el deber de los adultos es el de escucharlos. Barata, que es uno de los artículos que menciono, de los autores que pongo en la bibliografía recomendada, agrega que el deber de los adultos, de las personas adultas, es de escucharlos y de aprender de ellos. Así que, bueno, no basta con escucharlos, se tiene que considerar seriamente esas opiniones cuando se tomen decisiones que van a afectar la vida de los niños y niñas. La edad no determina la trascendencia de las opiniones de estos, según lo expresó el comité en la observación general número 12, esa que yo le dije que es tan importante que ustedes tienen que leer. Lo que importa entonces, dice la observación general, interpretando el artículo 12, es la información que el niño o la niña maneje, las experiencias vividas, los contextos, los entornos, sus experiencias sociales y sus experiencias culturales.
Eso es lo que realmente importa para saber si el niño tiene la posibilidad de, digamos, formarse un juicio propio sobre lo que va a tener que opinar. Las opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen, caso a caso, dice el Comité de Derechos del Niño en esta, digamos, observación general. Y el comité sigue avanzando porque dice que madurez es difícil de definir. En el contexto del artículo 12, la madurez es la capacidad de un niño o niña para expresar sus opiniones sobre cuestiones de forma razonable e independiente. Entonces, para tenerlo en cuenta, cuando la convención se refiere a la madurez suficiente del niño, se está refiriendo a la posibilidad de que ese niño pueda expresar sus opiniones de forma razonable e independiente. Bien, y llegamos a otro concepto importantísimo que revoluciona la forma de mirar la niñez y es el pilar sobre el que se asienta este nuevo concepto de sujeto de derechos de los niños y niñas. La autonomía siempre refiere a la libertad, que es la condición fundamental de la dignidad humana. A través de la Convención se les reconoce a los niños y las niñas una voluntad propia que debe ser tenida en cuenta en los asuntos que le conciernen. La capacidad la tienen desde el momento de su nacimiento, pero se va acrecentando gradualmente a medida que se van desarrollando como personas. La autonomía progresiva reconoce a los niños y las niñas como ciudadanos y ciudadanas en formación, con derecho a participar en sus comunidades, como grupo, y de forma individual en los asuntos que le conciernen y que le afectan. La protección, en este caso, se entiende como la libertad para el ejercicio de sus derechos. Como parte de esa autonomía, la Convención también desarrolla el derecho a la libre expresión, que está en el artículo 13, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que está en el artículo 14, y el derecho a la libre asociación, que está en el artículo 15. También me gustaría que ustedes vieran el artículo 14, que se refiere a que los estados partes, dice, los estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho, de modo conforme a la evolución de sus facultades. Este artículo es importante para entender que la función de los padres, con la nueva concepción que trae la Convención, la función de los padres es no es la de imponer o la de actuar por sus hijos e hijas, sino la de guiarlos en el ejercicio de los derechos. Este es un cambio fundamental, esto es un cambio hacia la libertad, hacia la concepción de los niños y niñas como sujetas de derecho. El interés superior del niño se convierte de esta forma en un principio subordinado del de la autonomía progresiva. Esto lo vamos a destacar nuevamente después. Bien, yo les decía que la Convención aborda todos los derechos, los civiles y políticos, y también los derechos económicos, sociales y culturales. Los DES están en el artículo 4, están reconocidos en el artículo 4. Requiere que los estados parte adopten medidas referidas a los DES de los niños y niñas hasta el máximo de los recursos posibles, de los recursos de que disponen. Y además, habilita además cuando sea necesario a recurrir a la cooperación internacional. El ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales es la condición para la realización del proyecto de vida propio de los niños y niñas, el desarrollo de su personalidad. Este concepto de proyecto de vida propio, que es un concepto súper interesante, y es un concepto que
que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el proyecto vital del niño y la niña, el proyecto de vida propio. Es un concepto interesantísimo que me parece que además aclara lo que la Convención quiere para los niños y las niñas. Y bueno, y también el Estado debe garantizar el desarrollo autónomo de los niños y niñas mediante la realización de las condiciones necesarias que son necesarias para ese desarrollo. Nos estamos refiriendo a la salud, a la vivienda, a la información, en fin, a la alimentación. Bien, todo eso, entonces, el Estado lo debe garantizar para el desarrollo autónomo de la niñez. Menciono el artículo 19 porque ordena a los Estados partes tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño de toda forma de perjuicio o abuso mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual. Es un artículo que es importante, saben, también para la temática de nuestro diplomado. Sabemos que la mayoría de las niñas, desde los 10 hasta los 14 años que están embarazadas, la mayoría de ellas han sido abusadas sexualmente por personas mayores, por varones mayores de edad, y bueno, el artículo 19 menciona la protección que deben tener los estados y que deben desarrollar medidas y procedimientos para proteger a la niñez de los malos tratos, la explotación, incluido el abuso sexual. Bueno, me gustaría mencionar, ya para finalizar, los derechos de la niñez en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque, bueno, es el que rige en nuestra región. Como marco teórico deberemos tomar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, especialmente en el artículo 8, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, su protocolo, el Protocolo de San Salvador, y la Convención de Belén do Pará, ya mencionada. La Convención Americana creó, ya lo dijo Mirna, creó un organismo jurisdiccional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo tiene una función jurisdiccional, pero también tiene una función consultiva, y en esa función emitió varias opiniones consultivas, pero a mí me interesa en particular destacar dos opiniones consultivas importantes para nuestra temática, que son la 17 del 2002 y la 21 del 2014. Bueno, entonces, en consonancia con lo que se dijo anteriormente respecto a la autonomía progresiva, la opinión consultiva 17 expresa: por ello, el ejercicio de la autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del niño. Y también, en consonancia con los principios de la Convención, la opinión consultiva 21 de 2014 dispone en el párrafo 66. En ese sentido, las niñas y niños ejercen por sí mismos sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Como ven, la Corte Interamericana ha integrado en su jurisprudencia y en su función consultiva los conceptos y sobre todo los principios rectores de la Convención de Derechos del Niño. Seguimos con un poco más con estas opiniones consultivas de la Corte Interamericana.
para que ustedes tengan idea de cómo se han integrado a la jurisprudencia los conceptos y principios rectores de la Convención. Porque la Corte no tiene digamos, no puede interpretar, digamos, la Convención de Derechos del Niño, pero sí puede adaptar y ampliar sus conceptos y sus preceptos bueno, a la realidad americana y a su jurisprudencia. Para la Corte, el principio de interés superior del niño exige que se tome en especial consideración el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad con el fin de alentar en el niño, en la niña y el adolescente un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado. Ven, aquí está la introducción del concepto proyecto de vida, y la Corte está opinando esto en la opinión consultiva número 17, sobre el principio de interés superior del niño. Exige que se tome en especial consideración el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad del niño con el fin de alentarlos a un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado. Yo quiero, por último, recomendarles que ustedes vean la Corte en su función jurisdiccional. Ha emitido varias sentencias que tienen que ver con la situación de niños, niñas y adolescentes y con la violación de sus derechos. Algunos de ellos es el caso de Niños de la Calle, que es de 1999, y hay allí una opinión de Cansado Trinidad, que, por ejemplo, afirma que no basta afirmar que el niño es sujeto de derechos, importa que él lo sepa. Un concepto que me parece interesantísimo y que va en lo que estamos diciendo. El caso, bueno, también Bulacio versus Argentina, que es de 2003, el caso Hermanos Gómez Patillauri, que es de 2004, y el caso de las niñas Yan y Bosico versus República Dominicana, que es de 2005. En fin, entonces, como conclusiones, la Convención cambió, como ya les dije, la percepción y la consideración de la infancia. El niño y la niña son sujetos de derecho en desarrollo, y este es un concepto que revolucionó el corpus juris de los derechos humanos, el sistema de derechos humanos. Los niños y las niñas pueden modificar el entorno, con derecho a sus opiniones sobre temas que les conciernen, incluidos los sociales y políticos de su comunidad, y que sean escuchados y tenidos en cuenta. La indefinición del concepto de interés superior del niño, como les manifestaba antes, deja libre a la discrecionalidad de los jueces y juezas y también del funcionariado público, el que puedan meter allí sus opiniones personales, que puedan intervenir en la aplicación del principio. Y esto es peligroso, porque puede por allí meterse como una cuña en el ámbito de las interpretaciones los resabios que todavía siguen siendo fuertes de la doctrina tutelar. Así que a estar atentas y atentos si estamos defendiendo los derechos de las niñas y de los niños a nivel judicial. Bien, les agradezco muchísimo, le pido perdón si fui un poco extensa y le pido perdón por mi impericia, pero la verdad no tengo mucha experiencia en esto. Así que, bueno, estoy en las órdenes para las preguntas. Tan modesta tú, Cecilia. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Realmente comparto tu visión, porque como litigante en temas de niñez, creo que si bien hemos avanzado en la cantidad de instrumentos con los que contamos, lo difícil realmente se da en los tribunales, ¿verdad? Y eso a veces es un poco frustrante para nosotras, ¿verdad? Ver tantas cosas muy bien escritas, muy bien redactadas. Lo difícil es lograr que los jueces y los otros abogados que comparten los estrados con uno y abogadas compartan esa visión, ¿verdad? Que nos trae
de la conexión de los derechos de las niñas a la teoría. Has tenido un mar de preguntas, entonces, no. entonces lo que hice fue mandártelas al correo. De esa forma puedes leerla un poco y la puedes juntar, porque algunas están relacionadas, me parece más práctico. Ahí en tu correo electrónico, si quieres puedes ocultar la pantalla. Bien, si encuentro cómo hacerlo. Bien, aquí estoy. Bien ahí. Entonces, y ahora voy a... No. Así creo que me parece más práctico que leer una a una, considerando el tiempo que nos resta. Bien. Seguro que la 2 y la 3 se pueden unificar un poco. Sí. Bueno, sigo pero voy a mi correo, porque si no... Oculta de nuevo tu pantalla. Bien. Eres una experta, Cecilia. Gracias. Bien, y ahora aparezco de nuevo. Sí, tranquila, ve buscando. Yo aprovecho el momento para decirle a todos los que se integraron luego que, como saben, nuestro módulo 1 fue abierto desde la semana pasada. Están todas las actividades habilitadas. Hubo preguntas sobre algunas actividades en específico. Aclaramos ciertos mandatos y todo está funcionando. Incluso está el control de lectura del ensayo, que siempre lo conservamos para la segunda semana, para que tengan tiempo de leer el documento, el ensayo inicial escrito por Mirna y Cecilia, que hoy nos acompañan. Entonces, les agradecemos la paciencia, ¿verdad?, en esta semana, porque necesitábamos darle chance a que algunas compañeras se lograran integrar al uso de la plataforma. Y lo bueno de esto es que una vez uno aprende a participar en los espacios virtuales, no se olvida. Así que espero que para las que ha sido su primera experiencia o los que ha sido su primera experiencia puedan utilizar en un futuro su otras talleres y otras modalidades de enseñanza virtual con esta primera experiencia. Si tienen alguna duda, solo tienen que escribirle a su tutora. Así que tienen el correo de sus tutoras y también pueden hacer uso de los espacios de comunicación de la plataforma para comunicarse. Bien, acá estoy frente entonces a las preguntas, alguna de ellas. Edith me pregunta, en el caso de Bajo California, México, el Código Penal no está homologado como Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo cual se sigue violando sus derechos. ¿Cómo se puede empujar a la realización de dichas leyes? Y bueno, una de las posibilidades, que creo que es la que va a tener realmente más posibilidades, es que ustedes hagan informes sombra, informes alternativos al Comité de Derechos del Niño, explicando la situación y diciendo cómo el Estado sigue violando la Convención en la medida que no ha llevado a su derecho interno los preceptos de la Convención. Ustedes saben que los estados, cada 5 años, los estados partes de la Convención, tienen que hacer sus informes periódicos al Comité de Derechos del Niño, explicando cómo están cumpliendo con la Convención. Siendo México un país federal, bueno, habrá que explicar que
que en el caso de Baja California, en México, tiene un código penal que todavía mantiene resabios tutelares, o lo que ustedes consideren que, con lo cual se viola los derechos de los niños y niñas que están reconocidos en la Convención. Y presentar entonces, eso se va a explicar también en este diplomado, cómo, bueno, presentar un informe sombra, un informe alternativo, cuando el Estado deba hacer su reporte periódico, su informe periódico, y después, bueno, incluso poder ir a hacer el lobby a Ginebra, donde está la sede del Comité de Derechos del Niño, para explicar mejor cómo se está violando los derechos de las niñas y de los niños en esa parte de México. De todas formas también, ni que hablar de un activismo que ustedes, bueno, que nosotros como CLADEN llevamos adelante, pero que otras organizaciones también, para presionar al Estado para que cumpla con la Convención y con los derechos de los niños. Andrea me pregunta, ¿cómo es la relación entre los principios del interés superior y la autonomía progresiva? Bien, es un poco lo que yo les decía. La autonomía progresiva lo que hace es legitimar la intervención de los adultos, de las personas adultas y del Estado cuando los niños no pueden, digamos, actuar por sí mismos, los niños y las niñas, no pueden actuar por sí mismos para dar su opinión respecto a situaciones que le afectan. El tema es que el interés superior del niño permite que actúen adultos y adultas y el Estado cuando efectivamente, cuando se compruebe que efectivamente los niños y niñas no pueden emitir una opinión razonable, como decía antes, una opinión razonable e informada sobre los hechos que se le está pidiendo opinión y que los afectan. Solo cuando efectivamente los niños y niñas no puedan dar esa opinión porque no tienen el desarrollo de sus capacidades suficiente para hacerlo, es que el principio del interés superior entra a regir y por lo tanto los adultos, las personas adultas y el Estado pueden tomar decisiones por los niños, sustituirse, subrogarse a la voluntad de los niños. Si esto no es así, si es que los niños y las niñas no tienen, por ejemplo, una información suficiente para formarse una opinión, posiblemente eso se vea a nivel de las decisiones médicas en general, o de derechos sexuales, derechos reproductivos, como Mirna nos explicaba. Si no hay una información veraz, científica, pero accesible para niños y niñas, posiblemente los niños y niñas tampoco puedan dar una opinión. Pero esto no es por la falta de capacidad de desarrollo suficiente como para hacerlo, sino porque hay una omisión del Estado en darle la información. Recordemos el artículo 14 de la Convención. Así que, bueno, más o menos es esto. Laura, después en el ensayo, en el trabajo en el que se desarrolla todo esto, está también eso explicado con mayor detención. Bárbara, basado en tu experiencia, ¿cuál es el mejor órgano gubernamental para obtener la información de las niñas menores de 15 años embarazadas y que tuvieron la cría? ¿Sería acaso solicitar al Departamento de Salud que les requiriera esta información a los profesionales de la salud?
no sé, para mí, yo vivo en un país que no es federal, es unitario, así que sin duda mi experiencia está basada en mi país, y en mi país es el Ministerio de Salud el que tiene que dar, el que tiene que recabar los datos y que tiene que darlos, informarlos a la población. El tema es que la mayoría de los ministerios de salud todavía no toman esa franja etaria de los 10, los 9, 10 a los 14 como algo diferente de lo que es el embarazo adolescente. Y a lo sumo lo que hacen entonces es incluir dentro de los datos de embarazo adolescente los datos de sobre los embarazos de niñas. Y entonces no se pueden obtener estos datos fehacientes, ¿no? Y entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo en Uruguay, lo que hicimos es una campaña, fuerte campaña, con el Ministerio de Salud para solicitarles los datos que estén discriminados por franjas etarias, sobre todo por esta franja etaria de la niñez. Y esto no era visibilizado por el Ministerio de Salud, incluían todo dentro del embarazo adolescente. Sin embargo, con este diálogo con el Ministerio de Salud y eventualmente también una cierta presión que hacemos a través de informes sombra a los organismos, a los comités monitores de derechos humanos, el de CEDAW, eventualmente el Comité de Derechos del Niño, hemos logrado que el Ministerio de Salud preste atención a esta franja etaria y pueda discriminar y saber por años cuántos embarazos de niñas existen en el país. Claro, Uruguay es un país chico, es un país, vuelvo a repetir, unitario, pero me parece que en base a mi experiencia es esa la mejor posibilidad que ustedes tienen para esa información. El tema es que, bueno, no conozco las otras realidades de otros países que yo supongo que deben ser mucho más complejas que las de mi país. Supongo que debe haber profesionales que deberían dar la información y no la dan a sus respectivos ministerios, en fin, pero es un poco lo que puedo decir en principio respecto a este tema. Ana dice, hola, quisiera preguntar si hay una igual para la explotación sexual ejecutada por los padres. Por ejemplo, si reciben dinero de los esposos a los cuales las niñas son entregadas. Yo no entiendo bien a qué se refiere. Quisiera preguntar si hay una igual para la explotación sexual. Supongo que será otra convención, ¿no? Otra convención. No, por supuesto que hay una única convención para todos los derechos del niño, pero luego estos derechos que están plasmados en la convención tienen que ser llevados a la legislación interna, a los códigos, no sé si existen códigos de infancia y adolescencia, que lleven, digamos, que plasmen en la realidad de cada país los derechos que están plasmados en la convención, o a los códigos penales. La convención lo que tiene son derechos y principios que luego cada país tiene que plasmar en su legislación interna y en sus reglamentos y en su accionar. Por eso es que cada país tiene cada 5 años que presentarse frente al Comité de Derechos del Niño, habiéndolo ratificado, ¿no?, la convención, y expresar cómo ha ido plasmando los derechos que están en la convención en sus respectivas legislaciones y en sus acciones y en sus políticas públicas. Así que todo esto está simplemente en la Convención de Derechos del Niño, pero luego en cada país esto tiene que ser bajado a tierra a través de la legislación de esos países. Adriana dice,
¿Qué puede hacer una defensora ante una decisión irregular de una jueza? Ay, Adriana, no me hagas hablar de esto. En el tema de interés superior del niño y la niña. Bueno, Adriana, ¿por qué crees que yo he hecho tanto énfasis en esto de que el principio del interés superior del niño es un principio subordinado al principio de la opinión del niño o de la niña, de que ser escuchada la opinión del niño o de la niña? Porque esto pasa todos los días. En mi ejercicio profesional, bueno, he tenido no sé, las peores experiencias en este sentido, he tenido algunas buenas, pero es difícil. Lo que hay que hacer es seguir para adelante, hay que ser muy rigurosos en cuando uno expone los argumentos jurídicos que avalan la presentación, ya sea de una petición o de un juicio, ¿no?, que se lleva adelante. Yo te puedo contar una experiencia positiva para no quedarme en lo negativo, en esto que pasa todos los días, de que a través de los jueces la doctrina tutelar, la doctrina de la situación irregular se sigue metiendo, porque está metida en la cabeza de nosotros los adultos y las adultas. Es difícil entender que un niño y una niña tienen derecho a desarrollarse sin la injerencia de los padres en cuanto a los valores y del Estado respecto a los valores y a cómo debe desarrollar su propio proyecto de vida. Es muy difícil porque salimos todavía de ese panorama tutelar que teníamos, y todavía es difícil porque hay muchas resistencias de parte del poder adulto, digamos. Entonces, pero te quiero contar por ejemplo, algo positivo que me pasó. Yo estaba defendiendo a una madre que estaba reclamando la tenencia de su hijo, un niño que tenía 5 o 7 años, no me acuerdo, 7 años. Y bueno, y por supuesto, tenía una defensora de oficio. Ustedes saben que obviamente cuando los niños están en juicio, tienen que tener un defensor o defensora que sea exclusivamente para él y que represente al niño, si es que el niño no puede expresar su opinión, que lo represente y que exprese claramente la opinión del niño, así como se la manifestó. Y bueno, y entonces el padre también reclamaba la tenencia, y bueno, entonces pensábamos que el juez, que ahora está en un tribunal de apelaciones, lo que iba a hacer es decir, bueno, que no iba a entrevistar al niño, o en el mejor de los casos, que iba a entrevistar al niño en el ámbito de la justicia, digamos, en ese lugar donde se realizan las audiencias, en las que en general y en mi país hay una tarima en la que está el escritorio del juez o la jueza, y que eso ya lo lleva a tener como una distancia jerárquica respecto a los demás mortales, que son los abogados y abogadas y las personas que vienen a reclamar sus derechos. Sin embargo, no. Este juez lo que hizo es citar a la defensora del niño y al niño, que fue llevado por su madre o padre, pero que fue dejado en un lugar que es como una pizzería, un lugar, un bar, no sé cómo decirles, en el que hay juegos, pelotero, en fin, de niños. Entonces allí se juntaron. El niño ya estaba con su defensora, que había tenido una actividad muy intensa con respecto a él, una buena defensora, se había reunido con él, hablaba con él, iba a su casa, iba a la casa cuando estaban con el padre y cuando estaba con la madre, que estaban separados, no sé si lo aclaré,
Y bueno, y este juez entonces se juntaron allí a tomar algo, el niño fue a jugar al pelotero, a los juegos que había en este lugar, y luego vino a la mesa y empezaron a hablar de cosas y de miles de cosas y de qué le gustaba y qué juguetes tenía y cómo le iba en la escuela. Y finalmente, en esta charla informal, el juez pudo saber cuál era efectivamente la voluntad del niño, con cuál de los padres él quería vivir, independientemente de las visitas que debían ser lo más amplias posibles con el otro progenitor. Y saben que, bueno, efectivamente el niño quiso vivir con su padre, así que yo perdí en ese juicio, pero el que ganó fue el niño. Efectivamente fue escuchada escuchado su opinión y fue atendida su voluntad, porque el juez finalmente decidió que el niño pasara a vivir con su padre como el niño lo quería, como quería. Y dispuso un amplio régimen de visitas para la madre. Exacto. Cecilia, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, todas quisiéramos continuar, creo que algunas han tenido que retirarse. Bien. Qué interesante discusión. Se quedan algunas preguntas, a lo mejor más adelante podamos compartir en el chat, ¿verdad? Hay un chat dentro del módulo 1, un foro. Quizás podemos trasladar esa conversación hasta allá. Realmente, a mí misma me queda la intención, ¿verdad?, de haber comentado un poco. Una de las preguntas que se hacía es sobre el conflicto en la práctica del interés superior del niño, ¿verdad? Yo estoy segura que mis hijos elegirían a vivirse con su padre. ¡Ay, Dios mío! Y yo estaría ahí alegando interés superior del niño, estar con su madre. Pero realmente ha sido un instrumento que ha arrojado mucha luz para lograr la participación de los niños, pero también ha creado muchos momentos en los que ha sido mal utilizado, y sé que por ahí van las preguntas de las compañeras. Qué bonito que puedan participar. Diana, si me permites, dos cosas últimas rapiditas. Por un lado, no hemos tocado el tema de la intervención de los niños en la vida política y social de los países. Esto, Alessandro Barata, que es parte que yo puse es un autor que puse en la bibliografía, lo desarrolla. La importancia de que los niños intervengan, y esto es difícil para los adultos, también en las decisiones políticas y sociales de la vida de la sociedad y de la comunidad. Y lo otro es el tema de en las decisiones médicas. Yo también creo que está dentro de la bibliografía. Y es una de las actividades. Un caso de México en el que el niño, tuvo que tomar fue el niño de 7 años que tomó la decisión porque tenía que decidir entre ser varón o niña, y se atendió fundamentalmente a la opinión del niño. Me parece que estos son los temas revolucionarios, estos son los temas en los que tenemos que seguir ahondando, la opinión de los niños y las niñas, cómo debe ser tenida en cuenta, y incluso en los casos en los que a nosotros nos remueve las entrañas. Claro. Gracias a todas por participar. Yo me imagino la cantidad de explicaciones que podría dar cada una sobre lo que dejó de hacer en este momento para estar con nosotras. Llegamos a 38 participantes en un momento de 17 países. Imagínense la cantidad de compromisos que todas pusieron y todos a un lado para estar aquí, aprender, discutir, ampliar este tema. Yo estoy segura que así siendo el primer módulo, pronto escucharemos de una pequeña revolución en estos temas en nuestra región. Yo tengo esa confianza de que hay un compromiso real y se demuestra cuando tú logras reunir a 30 participantes en hora de almuerzo, en hora de trabajo, ¿verdad? A discutir estos temas. Será el primero de 6
Recuerden que será todos los jueves cada 15 días, así que tienen las fechas fijas desde ahora. Esas fechas han sido confirmadas por las docentes, por lo que esperamos que puedan agendarla con tiempo y así garantizar su participación, si es un permiso que tienen que tomar, si es, no sé, poder agendarlo. Gracias a todas, gracias Cecilia, gracias Mirna, al equipo de CLADM que ha estado apoyándome con esta parte ahí tras bastidores. Y un abrazo a todas. Nos vemos en el foro. Gracias, Cecilia. Gracias, Liliana.